Buenas noches, es un gusto poder saludarle y darle la bienvenida a este su programa 180 grados. Hoy nos enlazamos hasta Matamoros, Tamaulipas con Merari Torres. Merari, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, hermana, Dios la bendiga. Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a Dios. Merari es la quinta de 11 hermanos y madre de 3 hijos, mujer esforzada, escritora, ha sido directora infantil local y viene de un hogar cristiano. Pero a los 17 años huyó de casa. ¿Nos puede contar por qué? Como acabas de decir, ¿verdad? Vengo de un hogar cristiano y a cierta edad de la vida uno no entiende muchas cosas. Tú la ves de una manera, tus papás la ven de otra, con más madurez. Y a pesar de que mi papá era cristiano, pues él para mí era muy estricto y pues no estaba de acuerdo con el novio que yo tenía. Y él me pegaba para que yo, hacerme entender, ¿verdad? Él debe haber estado muy aferrada y me pegaba. Entonces ese día se va a la iglesia y me dice, Merari, te vas a quedar en la casa, pero no queremos que vayas a platicar con ese muchacho. Y se van, pero cuando ya van de salida, mi mamá me dice, Merari, se quedan los frijoles en la lumbre. Y dejaban a 3 hermanos míos, los más chicos, conmigo. Y se fueron. Pero me paré en el portón y llegó el muchacho con el que yo andaba. Y pues se nos fue la plática y se quemaron los frijoles. Entonces mi hermano sale a media banqueta y me dice, Merari, los frijoles se quemaron. Y entonces yo no sé qué cara me vio mi novio en ese momento, que me dijo, ¿le tienes miedo? Y le digo, sí. ¿Y te pega fuerte? Y le digo, sí. Y me dice, pues vámonos. Y le digo yo, ¿y a dónde? Y dice, pues vámonos nomás para que tu papá no te pegue. Y le dije, ay no, o sea, ¿cómo me voy a ir nada más por eso? Pero a mí no se me quitaba el miedo. Yo sabía a lo que le iba a tirar cuando mi papá regresara. El caso que me pegaba con una cuarta y no se fijaba dónde me pegaba. Y a mí me dolía porque yo decía, yo no soy mala, ¿por qué me pega así? Entonces, pues regresa, vuelve mi novio a decirme, vámonos. Y yo dije, sí, yo ya no quiero que mi papá me pegue. Entonces me fui con él a la edad de 17 años por huir de mi papá. ¿Qué encontró en la familia de su novio? Una pesadilla. Una pesadilla porque yo venía de un hogar cristiano, donde ni malas palabras. Lo que a mí se me hacía feo era que mi papá me pegara, pero pues ahora lo entiendo. Pero cuando yo llego a esa familia era todo lo contrario a lo que yo estaba acostumbrada a vivir. Era una familia donde se usaban drogas, donde había violencia, donde había un vocabulario feo. Y pues ahí empezó mi prueba, se puede decir, de vida. Y entonces yo me quería regresar a mi casa, pero yo siempre pensé, yo lo escogí. Y como fui criada por papás de rancho, de esos hombres como muy estrictos, ¿verdad? Entonces yo pensé, pues ya, si yo ya no valgo, si yo ya me fui y regreso, yo ya no voy a ser la misma. Ya había estado con mi esposo y con el papá de mis hijos y dije, yo no. Y sentía como que era como una paga por que no hiciste caso, te fuiste, entonces ahora tú tienes que aguantar eso. Y así fue que yo empecé a vivir ahí esa vida muy diferente a lo que yo vivía. Pero alabo a Dios ahora porque siempre defendí mi fe.
siempre defendí mi fe, pero yo no sabía, ¿verdad? Haz de cuenta como cuando eres criada para eso, que tú lo haces porque así se te enseñó, no porque tú lo hagas por defender. Y entonces yo llego la primera oportunidad y mi suegra va a hacer tamales. Y yo digo, yo no como de esos tamales, tienen manteca de puerco. Y no, pues que hay una reunión y es el sábado. No, es que el sábado yo no salgo a ninguna parte. Si no voy a la iglesia, yo no voy a ninguna parte. Y así fue muy difícil, que yo siempre he comparado esa vida con cáncer. Yo decía, ese fue mi cáncer, ese fue mi infierno. Muy triste. Cuando usted se va, ¿sus padres la buscan? No, a la semana de que yo me fui, porque ya anteriormente, como te platiqué, mi papá me pegaba y yo sentía horrible porque yo nunca me he sabido defender. Yo nunca he sido contestona, yo siempre pensé cuando mi papá me pegaba, me decía, mi papá medía como 1.90 y yo 1.50. Entonces yo estaba chaparrita. Y entonces mi papá nada más me hablaba y me decía, Merari, sin dar razón, ¿verdad? Dame la cuarta de ahí. Y mi mamá, que va a escuchar esto, mis hermanos, se van a dar cuenta que no miento. Entonces yo me jalaban mis puntas de los pies del clavito donde estaba la cuarta, dársela. Y cuando yo se la daba, así me agarraba cuando yo se la daba, él me agarraba de la mano y de ahí él me pegaba, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pega? O sea, yo no sabía ni por qué. El caso que yo pensaba, es mi papá, porque tenía yo más hermanos, éramos 11. Y cuando yo veía que él le iba a pegar a otra de mis hermanas o a otro de mis hermanos, ellos no se acercaban. Porque mi papá por la diabetes estaba amputado de una pierna y no veía, ¿verdad? Entonces yo escuchaba que le iba a pegar a una de mis hermanas y le decía, ven para acá. Y ella decía, pues alcánceme si puede. Entonces mi papá estaba amputado de una pierna. Y otro de mis hermanos, me acuerdo que le iba a pegar y le dijo, no, se fue. Le corrió y se fue a sentar a la esquina de la casa donde vivíamos. Y yo no, o sea, yo cuando mi papá me iba a pegar, yo decía, es mi papá. Y Dios no sabe que no miento, ¿verdad? Que no me quiero pintar como que la buena. Pero yo decía, es mi papá. Y yo me le acercaba y él me pegaba. Y pero yo después de eso, yo me sentía muy triste porque yo sentía que yo no me lo merecía. Entonces yo me iba, cuando ellos se dormían, yo me salía de la casa y me iba a lugares baldíos, a muchos peligros, pero yo no me di el peligro, yo lo que quería era estar sola, ¿verdad? Y sí escuchaba yo en la calle allá que se oía Merari, que gritaban, pero yo estaba en unas casas baldías, metida, me iba hasta lo más adentro de la casa de esas baldías, en obra negra, yo ahí me metía. Y ya cuando se me pasaba yo regresaba y los encontraba todos dormidos. Eran todos dormidos y yo ya me metía por la puerta de atrás, buscaba la manera o me quedaba en el patio de atrás. Pero no recuerdo yo nunca que se me dijera, ¿dónde estabas? O sea, no recuerdo. Ya después de ahí, a lo mejor y sí, pero yo no me acuerdo de eso. Y ya cuando me fui yo con el papá de mis hijos, pues no me buscaron y haz de cuenta que nada más fueron a la casa de la mamá de él, que vivía ahí en la esquina de la cuadra, y le dijeron que dónde estaba Merari, porque si no estaba ahí, que seguramente era con Eduardo, pero como no me encontraron, ya está ahí. Y hasta la semana yo le digo a mi esposo, al papá de mis hijos, yo le digo, ¿sabes qué? Hay que ir a hablar con mi papá. Entonces ya llegamos con mi papá y nomás recuerdo que mi papá dijo, se tienen que casar. Y sí,
Al mes de que nos juntamos, mi papá nos casó, ¿verdad? El papá de mis hijos tenía 16 años y yo con meses le ganaba, era 17 años. Pero te juro que era como si yo fuera de 10 años. No conocíamos calle, no conocíamos el mundo. Mi papá nos quería nada más ahí en la casa. Si a las tortillas íbamos, iba un hermano con nosotros, o sea, nunca uno solo. Entonces, pues sí, así fue mi vida. Pero alabo a Dios, fíjate, alabo a Dios porque me han preguntado ahorita que si yo pudiera regresar al tiempo atrás, ¿a qué etapa me gustaría regresar? Y yo les digo, pues a ninguna. Pero también me han preguntado, si pudieras borrar cosas de tu pasado, ¿lo borrarías? ¿Qué borrarías? Y yo les digo, nada, tampoco. Yo siento que todo eso que Merari vivió es lo que hizo a Merari la que es ahora. Entonces yo digo, yo no le quitaría nada, así lo seguiría viviendo. O sea, así como pasó, así lo acepto. Amén. Vemos que hay una diferencia notable entre su familia, en donde nunca escuchó malas palabras, donde era una familia de seno cristiano, pero en casa de su esposo, usted empezó a notar diferencias, ¿verdad? En cuanto a la comida, en cuanto a los días que usted guardaba para el Señor en la iglesia. ¿Hubo rechazo de parte de la familia de su esposo hacia usted? Mucho. Haz de cuenta que después, cuando eres tú sola, pues tú dices, yo no como eso, ¿verdad? Pero después llegó mi hijo, el mayor, y pues ellos querían darle a él un tamalito. Y yo le decía, es que él no come de puerco. Y es más difícil porque tú vienes convencida de que tú no comes carne de puerco, ¿verdad? Pero es muy difícil decirle a tu hijo, porque está chiquito, porque no te entiende, por qué los tamales de su abuelita Fina, que es mi mamá, o sea, ¿por qué allí sí como? ¿Y por qué aquí son también tamales? ¿Y por qué aquí no? Si los dos son tamales. Entonces era difícil enseñarle a mi hijo, no, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi suegra, es que él no come tamales de esos. Y mi suegra decía, es que era muy feo, porque mi suegra, era mormona. Ella era mormona. Entonces cuando mi suegra empezó a ver todo mi doctrina, ¿verdad? Mi doctrina, mis creencias. Llegaban los mormones a visitarla y ella le decía, ella es sabatista. Y era como que me los echaba encima, ¿verdad? Como que, a ver. Y ya me decían ellos, oiga hermana, ¿y por qué no come carne de puerco? Y yo decía, es que mi papá dice, como te vuelvo a repetir, nosotros fuimos criados por mi papá y era lo que él decía. Y decía, le digo, es que mi papá dice que es inmunda. Bueno, su papá, pero usted no se la come porque su papá le dice y usted no ha estudiado. Entonces yo me dediqué como que a estudiar. Tengo que buscar por qué yo no como carne de puerco, porque no quiero que me confronten así y como que queriéndome poner en contra de mi papá, que él me había como por autoridad, ¿verdad? Entonces yo empecé eso. Pero sí empecé, o sea, te digo, llegaba a alguna parte y ella es sabatista. Y pues allí surgían problemas, surgían preguntas. ¿Y por qué eres sabatista? Pero yo sentía, o sea, yo llegué a creer que era como que exponerme, a ver, diles por qué, como aparte, ¿verdad? Como que ella es sabatista. El caso que te digo que empecé en eso, empezó mi vida. El papá de mis hijos empezó en las drogas, pues estaba muy jovencito, tenía 16 años, empezó en las drogas y fue peor porque de primero, pues él era el que me iba a proteger, o sea, me llevó de la casa de mi mamá para que no me pegaran y resulta que después fue él el que empezó. Y empezó mi vida,
yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer, yo iba con mi mamá y le platicaba, mami, ¿sabe qué? A mí me pasa esto y esto y esto. ¿Qué me pasaba? No me dejaba dormir. Él decía que las mujeres fáciles no dormían. Y pues él se estaba drogando, yo no aguantaba una desvelada. Y 3, 4 de la mañana yo recuerdo que a mí mis ojos se me cerraban. O sea, yo ya no aguantaba. Y él me picaba las costillas y me asustaba y decía, las mujeres de esas no duermen. O sea, no quiero decir la palabra que me decía. Y total que ya, cuando él se cansaba, él ya me decía, ya vamos a dormirnos. Duérmete aquí, en su pecho. Y a mí se me hacía, yo le tenía mucho coraje por las ofensas y coraje por lo que me hacía vivir, pero yo sabía que si me acostaba en su pecho, él ya me iba a dejar dormir. Y yo siempre pensé, bueno, a él ya se le pasó y cuando no sea él, voy a ser yo, pues mejor me acuesto en su pecho y me duermo, ¿verdad? Y me dormía. Y al día siguiente, otra vez, porque él se drogaba casi todos los días. Y yo ya no hallaba. Yo decía, esto es un infierno. Esto es un infierno. Entonces yo iba con mi mamá y le platicaba y le decía, mami, Eduardo no me deja dormir. Y le platicaba todo lo que él me hacía vivir. Y yo esperaba llegar a mi casa y que mi mamá llegara. O que alguien a los que yo le platiqué llegaran, porque yo sabía que yo llegaba a un infierno. A un infierno. Y yo muchas veces llegué a pensar que se iban a dar cuenta de mí hasta que ya oliera feo, porque él me amenazaba de muerte. Incluso una vez me amenazó con la pistola y me acuerdo que así de lejos pone la pistola y me dice, te voy a matar. Y yo dije, yo estaba de frente con él. Cuando él me dice, te voy a matar, yo volteo la cara y dije, pues que me mate. Pero yo volteo la cara y dije, pues para que ya me mate, ¿verdad? Y suena el balazo, pero se lo dio a la pared, pero a un ladito mío. Y yo dije, no, o sea que mi vida fue muy triste. Yo decía, ¿cómo me deshago de él? Es cáncer, yo decía, él es cáncer. Y yo decía, bueno, si yo me iba con mi mamá, él iba a buscarme. Él iba a buscarme a los 2, 3 días, él iba por mí. Y me decía mi mamá cuando yo llegaba, ¿qué pasó, Melanie? ¿Te pegó Eduardo? Le digo yo, sí. Bueno, pásate. 2, 3 días me dejaba y luego volvía por mí. Y yo decía, yo no quiero volver con él. Y yo salía y le decía a él, es que yo no quiero volver contigo. Y empezaba todo por las buenas. Mira, mi amor, yo te perdono, me decía, yo te perdono. Pero vuelve conmigo, va a ser diferente. Y por las buenas no me convencía. Yo le decía, no, es que ya es mucho, no es vida. Pero después se me acercaba al oído y me decía, no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que te vas a ir conmigo. Y luego me decía, ¿qué quieres? ¿Que le queme la casa a tu mamá? ¿O quieres que salgan tus hermanos y me pongo con ellos a golpes? ¿Quieres que los enfierre? Me decía, ¿quieres que los enfierre? Y yo decía, ¿ellos qué culpa tienen? O sea, fue una decisión mía, yo me fui por mala cabeza, entonces ellos no tienen por qué pasar eso. Y yo le decía, ok, me voy a ir contigo. Y ya me metía y le decía a mi mamá, dice, ¿qué pasó? ¿Te vas a ir? Pues que sí. Sí, me voy a ir, pero yo no les decía por qué, yo nomás les decía, me voy a ir. Y recuerdo que uno de mis hermanos decía, ve, usted se preocupa por ella y ahí apenas le hablan a la oreja y ya se fue. Y yo decía en mi cabeza, si supieras que es por ti, porque él me amenaza con hacerles algo a ustedes. Pero yo no les decía, yo me iba. Y sí llegaba a mi casa y 2, 3 días como recién casados, pero después otra vez. Y el caso que yo dije,
¿cómo me deshago de él? Yo pensaba, ¿cómo me deshago de él? La única es volverme loca o suicidarme. Y pero yo tenía mucho miedo a hacerlo. Y se me hacía más fácil de suicidarme a volverme loca. Se me hacía más fácil volverme loca. Porque yo tenía miedo a hacerme daño, me daba miedo cortarme, me daba miedo lastimarme. Y entonces yo agarraba de las dos opciones, pues la que era, mejor me vuelvo loca. Y recuerdo que ya para ese entonces, bueno, la primera vez que traté de suicidarme fue con un cuchillo y me acuerdo, todavía no tenía familia, yo tenía como unos 17, 18 años. Y yo agarro un cuchillo camaronero, está chiquito el cuchillo, y yo le dije a él, yo ya no puedo. Pero él no piensa que yo voy a hacer eso, él está así retirado unos metros y yo agarro el cuchillo y me lo pongo en mi muñeca, así en mi mano, y empieza el tiradero de sangre. Y recuerdo que él me deja ahí y se va. Cerquitas vivía mi mamá, mis papás. El caso que de rato regresa, yo ya tenía una garra aquí vendada porque sí me corté grande. Y a mí cuando yo me cortaba me daba mucho sueño. Apenas yo veía sangre y yo ya me quería dormir. Entonces llega él y me dice, ni a tus papás les importas. Dice, porque les fui a decir que te cortaste y dicen que ellos no tienen tiempo para tonteras. O sea, estás loca. Y yo decía, ¿cómo por loquera o por tontera yo me voy a hacer daño? Pero bueno, eso pensaban ellos. El caso que pasa el tiempo, la situación sigue igual de fea, de horrible. Y ya tengo a mi hijo después, yo tuve a mi primer hijo a los 21 años y a los 24 años por ahí, mi esposo empezó a andar con una amiga mía, se hizo amante de él. Y es una cosa horrible porque uno como mujer se siente muy, pues sientes tú que es lo peor que te pueden hacer como mujer y luego con una amiga tuya. Entonces yo sentí horrible cuando me di cuenta porque él me echaba toda la culpa a mí, todo lo que él hacía era yo. Pero yo no sabía, hasta cuando ya lo descubro, pues no, yo digo, no, yo me quiero matar, yo ya no aguanto esto. Y entonces ahora agarro, pero él tenía abajo de la cama un vaso con agua, según para alejar los malos espíritus, eso decía él, y tenía un vaso con agua. Entonces yo sin avisarle, pero ya en mi mente dije, ya, es matarme, yo ya no aguanto esto. Y eran muchas humillaciones, eran mucha cosa fea. Entonces yo así sin avisarle, obviamente, agarro el vaso de mole, lo quiebro en el piso y me lo ensarto en la muñeca. Y empieza otra vez. Esa herida fue mucho más grande que la primera. Y igual se va él, ahí me deja y viene con lo mismo. ¿Sabes qué? Dice tu mamá que no está para chiflazones. Y yo con sueño, a mí se me cerraban los ojos de sueño cuando yo me cortaba. Entonces me llevan rápido con un doctor que era de la iglesia, esposo de una hermana de la iglesia, según como porque era la herida muy grande, y me llevan ahí y me dicen que que él no me puede atender. Cuando ve la herida dijo, no, esa herida está muy grande, mejor mira, si estás trabajando, yo estaba trabajando en una fábrica, mejor di que te caíste al llegar de tu casa y que pase como accidente de trabajo, pero yo no te puedo curar esa herida, no. Él era cirujano, pero no quiso. Ya de ahí me voy al seguro y ya me dan 8 puntadas en esa herida, y luego ya se pasa otra vez, vuelve lo mismo, ya vendada y todo. Y pasa ya cuando la vida seguía horrible, era horrible. Entonces dije yo, no, yo mejor me quiero volver loca. Ya no me quería hacer herirme yo. Y yo dije, loca no me va a querer, loca me va a dejar. Y ya para eso ya mis hijos ya tendría yo 3 hijos.
pero era, o sea, era mucho aguante. Y luego llegué y dijo, ¿sabes qué? Empezó a discutir otra vez y dije, ay, no puede ser posible. Pero eso era diario. Entonces ya mi hijo el mayor tendría como unos 13 años. Y una noche me recuerdo que dije, si llegara alguien, él se detiene y actúa como que si no pasó nada. Pero no llegaba nadie, yo siempre estuve sola. Entonces ese día yo le digo a mi hijo, al ver cómo andaba aquel todo acelerado, le digo a mi hijo, mi hermano vivía ahí como a 3 cuadras. Y le digo a mi hijo, ve a hablarle a tu tío, pero le digo a escondidas, ¿verdad? Ve a hablarle a tu tío. Porque él me amenazaba de te voy a quitar la ropa y te voy a sacar a la calle, pero gritaba y yo, ay, no, yo le tenía mucho miedo. Y yo siempre pensé, hermanas, le digo que como yo fui criada en un hogar cristiano, mi papá nos ponía a jugar esgrima y como él no veía, nos ponía a leerle la Biblia, a ver, entonces habíamos citas bíblicas, andaban ahí en mi mente. Y cuando esa noche precisamente, cuando él se puso así todo acelerado, muy horriblemente horrible, y yo ya cansada, yo me acordaba de la Biblia que decía, la palabra tranquila apacienta la ira. Entonces yo eso lo volteaba y decía, si me voy a poner a alegar con él, pues vamos a ser 2 locos alegando. Entonces yo mejor decía, no, mejor tranquila. Y yo no le contestaba. Y si no, yo le decía, mi amor, yo no quiero pelear. Y no, más me ofendía. Es que mira, mi amor, que así, te tengo miedo. O sea, lo trataba de convencer de 1000 maneras de que ya yo tenía miedo. Pero ese día, hermanas, yo dije, yo me voy a suicidar. Yo ya no aguanto. Si él no se controla, yo me voy a suicidar. Pero primero me voy a hacer la loca, porque yo no quiero hacerme daño ya. Pero no pude hacerme la loca porque ya mi hijo, el más grande, tendría como unos 13, 14 años. Y los otros niños tenían como 3 y 4 años, los más chiquitos. Pero entonces dije, no, pues me voy a hacer la loca. Entonces empiezo yo siempre he tenido el pelo largo. Entonces yo me empiezo a hacer la loca y me quito el chongo y me empiezo a hacer nudos en el pelo. Y luego agarro el peine y me lo jalo y me reviento el pelo y me quito los nudos. Y yo me ponía entre los dedos de los pies los nudos de pelo, porque yo me quería hacer la loca. Y luego todo eso pues yo lo podía hacer. Y después me hablaba y yo me le quedaba viendo como si yo estuviera loca. Yo me hacía como que yo estoy loca. Yo lo que quería era que él me deje. Está loquita, se volvió loca, yo la dejo. Y me ponía así. Y luego no, él ofensas, hermana, pero ofensas de las corrientes, la que le sigue. Entonces yo agarraba un marcador permanente y todas las ofensas que él me hacía, yo me las rayaba. En la piel me ponía así las palabras que me decía. Y él se burlaba. Y me decía muchas cosas que lastimaba. Todavía eso yo lo aguantaba. Pero llegaba el momento en que mi hijo me decía, mamita. Y yo le decía, pues yo estaba loca. Yo le decía, mande, mamita, ¿qué tienes? Y yo me decía, ay, mija. Yo me reía como loca, yo quería estar loca. Pero me dolía lastimar a mis hijos. Entonces yo tenía que reaccionar y yo decía, no. Entonces esa vez yo le digo, me bajo, abajo estaba la cocina y arriba estaba la recámara. Entonces yo me bajo y él me sigue y hable. Y yo, no. Entonces yo llegué, hermanas, a salir corriendo de mi casa, Yo gritaba y salía corriendo. Y esa vez me acuerdo que yo no quería ya hacer eso. Yo estaba consciente de que era como ridículo pedir ayuda. Entonces él está como en el 3er escalón. Y yo digo, ay, no, y si le hablo bonito, le suplico. Entonces yo así de retirado le digo, Eduardo, te tengo miedo. Mira, me acuerdo que le decía, mira, yo siento en mi cerebro como una liga.
y siento que cada que hablas tú me estiras esa liga. Y yo siento que si tú sigues hablando, esa liga se va a reventar. Y él se burlaba. Entonces no lo convencí, pero ya para eso, hermanas, yo ya tenía arriba en el closet, yo ya tenía una soga, un cordón que me había encontrado ahí y ya lo había preparado. Dije, si él no se detiene, yo me voy a ahorcar. Pero yo le daba miedo, yo lo tenía como última opción eso. Entonces me vengo acá con él y le digo, te tengo miedo, me voy a volver loca. Y no te vuelves loca, no, y era tanta cosa que gritaba. El caso que yo me le abrazo. Yo dije, tengo que convencerlo porque yo no me quiero suicidar. Entonces voy y le abrazo. Pues él estaba en el tercer escalón. Yo, mi cara quedó como en sus rodillas. Y me abrazo de sus rodillas y le digo, te tengo miedo. Y escucho que él hace y me escupe la cabeza. Y yo dije, no, ya se me hizo mucha humillación, o sea, yo le estaba suplicando. Entonces dije, no, la única es suicidarme. Entonces llega mi hijo, yo lo había mandado a hablarle a su tío porque vivía a 3 cuadras, y llega mi hijo y me dice, es que mi tío tiene visita y no puede venir. Y dice, pero dice que va a orar por ti. Y yo decía, yo lo quiero aquí, yo para qué quiero oración. El caso le dije no, o sea, como que todo se me cerró y sabes que la última es tu última opción, vete a ahorcar. Entonces yo ya me subo y el closet era un cuartito con un tubo así de metal entre los bloques y era nada más, no tenía puerta, era una cortina. Entonces yo ya tenía ahí, era una caja de leche, así boca abajo, me paro ahí, agarro la soga y me la pongo y con el pie aviento la reja esa de leche y yo caigo, ¿verdad? Caigo así. Entonces, pero bendito sea Dios que donde yo aventé la reja iba pasando mi esposo, el papá de mis hijos ahí, y le pega, entonces abre la cortina y justo cuando yo reboto, ¿verdad? Con la soga aquí, y él me descuelga, me baja ahí y me acuerdo que yo ya no podía hablar, yo le hacía así. Y me dice, ¿por qué no te matas cuando yo no estoy? O vete a matar al monte, allá muérete. ¿Por qué quieres hacerlo aquí? ¿Quieres que me echen la culpa? O sea, él no tenía misericordia, él todavía me podía ver ahí y él seguía. El caso que no, fue muy, muy difícil, hermana. Yo llegué a esconderme de él porque yo quería estar abajo de él, irme al monte, abajo de un árbol, abajo de una piedra, pero lejos de él. Yo ya no lo quería conmigo. Pero bendito sea Dios porque nunca traté de hacerle daño. Yo soñaba que yo lo masticaba. Yo quería como masticarlo yo con mis dientes. Y me acuerdo, pero nunca lo hice. Entonces yo me metí abajo de la cama y yo me escondí ahí y ahí sentía paz sentía abajo de la cama. Yo decía, y él me buscaba, Merari, ¿dónde estás? Junior, ¿dónde está tu mamá? Y yo escondida abajo de la cama. Y así pasó mucho tiempo hasta que yo dije, ya no aguanto. Yo le platicaba a mi suegra, tenía una cuñada mía. Todas las noches, hermana, todos los días como loca, en el baño, bañándome, lavando trastes. Todos los días, a cada momento yo tenía en mi cabeza, Señor, dame una salida a eso. Yo no puedo. Y no. Entonces una vez yo me puse platicando, porque ya después vivía yo arriba de la casa de mi cuñada, me prestó un cuarto ahí. Y ese era mi refugio, la casa de mi cuñada. Porque cuando yo no podía aguantarlo ahí arriba, yo corría. Y salía gritando y mi cuñada me decía, ¿qué tienes? Ya no lo aguanto, Marilu, ya no lo aguanto. Y me encerraba mi cuñada y él como león, hermano, como bestia hacia alrededor de la casa. Marilu, entrégame a Merari. Y yo me sentía ahí protegida porque mi cuñada me escondía. Y pero un día, eso fue mucho tiempo,
Y un día me dijo mi cuñada, ay, Mera, ya no sé quién está más loca, si tú o él. Y ay, no, hermana, mi cuñada no se imaginó jamás lo que fue haberme dicho eso. Que yo dije, haga de cuenta que me cerró la puerta de su casa. No le dije nada, me subí y me puse a orar y le dije a Dios, Señor, yo ya no quiero gritar. A mí gritar se me había hecho como un desahogo. Entonces dije, y me tapan la boca ahora, o sea, todavía no puedo gritar. El caso que le dije a Dios, Señor, tú y yo ya no quiero gritar. Y me propuse ya no gritar, ya no voy a gritar. Y un día me preguntó mi cuñada, oye, Esmeralda, ¿cómo se ha portado el tío? Ella le decía, tío, dijo, ¿cómo se ha portado el tío? Ya no te he oído gritar. Y le digo, ay, Marilu, igual, pero yo ya no quiero gritar. No, mira, yo no te lo dije por eso. Y le dije, pero no, igual y mucho escándalo que yo hacía. Después de que nos ha contado estas situaciones, estos intentos de suicidio, las humillaciones, la violencia, cuéntanos cómo surgió Gritos en Silencio. Fíjese que ahí yo le pedí a Dios, como le digo, ¿verdad? Todos los días le pedí a Dios que me diera una salida a eso. Yo le llegué a decir a mi mamá que yo no estaba en los planes de Dios, que la Biblia decía que no estaba ni del que corría ni del que quería, sino del que Dios tuviera misericordia. Yo le decía, mamá, Dios no tiene misericordia para mí. Mi mamá me decía, cállate, Merari, estás loca. El caso, hermana, es que un día, como les digo, que mi cuñada me dijo que gritaba más yo ya decidí no hablar. Entonces pasó un día que yo ya no quería salir a ninguna parte porque aparte era celoso y de todo se agarraba para hacer escándalo. Entonces, esa vez me acuerdo que yo tenía que ir a ver a mi mamá. Cuando yo la escuchaba, aunque no estuviera, yo escuchaba la voz de mi mamá, pero era donde yo la extrañaba o la soñaba. Entonces, esa vez yo me acuerdo que le dije al papá de mis hijos y se estaba drogando porque él se drogaba dentro de la casa donde estaban los niños, él ahí se drogaba. Y me acuerdo que le dije, Eduardo, tengo ganas de ir a ver a mi mamá. Y me dice, era un viernes, y me dice, ay, vete, y si quieres regresar hasta el lunes, regresas. Me dio mucho coraje porque era como irónico. Y yo quería gritar, hermana, gritar. Era un desahogo que yo sentía, gritar. Pero yo ya había prometido que no iba a gritar. Entonces yo le digo a mi hijo, Junior, pásame la libreta de ahí, mi amor, por favor. Y me pasa una libreta, entonces yo empiezo a escribir lo que yo quería gritar. Lo empiezo a escribir. Cuando ya lo escribo, lo leo, y yo no podía creer que yo hubiera escrito eso. Y menos que yo volteo con el papá de mis hijos y le digo, mira, mi amor, lo que escribí. Entonces yo digo, ¿por qué le estoy diciendo mi amor si yo quería masticarlo? Tenía mucho coraje. Y ahí me di cuenta, hermana, que Dios siempre había estado. A mí me decían, ¿por qué no vas con un psicólogo? Y yo les decía, ¿qué más psicólogo que Dios? Y mi cuñada una vez me dijo que había pasado un señor por su casa. Ay, mira, te iba a hablar para que veas, es un psicólogo. Y le dije yo, no, o sea, ¿qué más psicólogo que Dios? Y me decía, es que para que le enseñes lo que escribes. Qué bonito escribes. Y yo le digo, es que no está bonito lo que escribo. Pero entonces en ese caso, eso fue ya después, porque eso cuando yo digo eso, agarro la libreta de lo que yo escribí y empiezo a leerlo, ¿verdad? Y decía, quisiera gritar donde nadie oiga, donde nadie juzgue si es que estoy yo loca. Quisiera llorar y gritar bien fuerte y después dormirme y descansar mi mente. Era un poema, hermano. Pero yo decía que era, después de ahí yo le dije a mis hijos, todo lo que tenga mi letra, démelo, porque yo vivía escribiendo en servilletas, en papel de tortillas, así, en las libretas de la escuela. Y empecé a recopilar lo que yo escribía.
Entonces pasa, hermana, que cumplí 18, 19 años de casada. Ya mi hijo tenía 15 años y la más chiquita tenía 9 y luego 8. Y ahí yo dije, yo ya no puedo vivir así. El caso que mi hijo, el más chiquito, se enferma. Cuando yo lo corro al papá de mis hijos, ya después se voltearon los papeles, hermana. Ya después era yo la que gritaba, era yo la que no pegaba, pero ya no me dejaba, ya era, y tampoco de eso se trata la vida. Ahora yo soy la fuerte, no, ¿verdad? Entonces, y él nada más se hincaba en cloquillas y yo, ¿te estás oyendo? Y yo le gritaba. El caso que yo dije, no es vida, y lo corro. Le dije, ¿sabes qué? Lárgate de mi casa. Y se fue, hermanas. Se fue y no volví a saber por meses de él. Y yo vivía bien tranquila. Dormía a mis anchas, mis hijos tranquilos. Eso creía yo, hermano. Cuando yo veo que pasan unos días de que yo lo corrí y mi hijo se despertó, el más chiquito, con pesadillas. Y yo pensé que eran pesadillas. Pero cuando ya vemos que son más frecuentes las pesadillas, y yo digo, no, esto ya no me gusta. Y iba de mal en peor mi hijo. Y ya después nos tenía ahí llorando y mis hijos decían, mamita, ¿qué tiene mi hermano? Era el más chico, tenía 8 años. Entonces dije, no, si no es dolor de cabeza, ni un dolor que tenga y nomás es pesadilla, entonces es psicológico. Yo alabo a Dios porque siempre me puso la mente como clara, hermana, clara, porque yo, necesita psicólogo, yo dije. Entonces lo llevo, busco psicólogo y yo tenía que aprovechar ese día porque yo ya trabajaba y yo ya tenía que, me rebajaban mucho para una falta, un permiso. Dije, no, yo tengo que aprovechar ahorita. Entonces llego y lo atienden, pero ahí, hermana, la que vino siendo atendida fui yo. Y cuando empiezo a platicar con la psicóloga, me dice, te voy a dar 3 consejos. Siento que hablas mucho, pero siento como que ahí te guardas cosas. Y me dice, mírate en el espejo y platica con Merari ahí en el espejo y saca todo lo que traigas. Platícale lo que no me quieres platicar a mí. Siéntate en la cama, saca tu yo interno, Merari interna y platica con ella. Y el tercero es, escríbelo. Y yo le digo, ya lo escribo. Es ahí donde yo me di cuenta, hermano, que Dios siempre había estado. Porque cuando yo trabajaba, yo a mi libro, a la libreta donde yo escribía, yo le había puesto gritos en silencio, porque era lo que no le decía nada. Pero entonces ya me vengo, me dice la psicóloga, ¿no has pensado en publicar esto? Porque le enseño mi libreta, ya para eso, como les dije, yo ya tenía recopilado muchas cosas que yo decía pensamientos, muchos pensamientos en mi libreta, etiquetados con gritos en silencio. Y el caso que después ya me vengo, me dice, Merari, ¿no has pensado en publicar esto? Y yo le digo, ¿a quién le importa esto? ¿A quién le importa oír tristezas, impotencias, amarguencias? ¿A quién le importa eso? Y me dice que a muchas mujeres que no se pueden expresar, que no saben cómo. Y dije, bueno, entonces ella hizo un libro, ya le dejé yo ahí la libreta, en lo que yo iba a terapia, yo seguía escribiendo. Hubo una semana que yo le dije, Norma, es que en una semana yo ya escribí otros 12 pensamientos. Y ahí pues ella me estaba como sacando todo lo que yo traía. El caso que pasa, hermanas, ya me habla ella y me dice, oye, Merari, ¿y a quién le vas a dedicar tu libro? Tiene que haber una dedicatoria. Ay, pues no, le digo, pues a mi esposo, le dije yo, porque yo todavía estaba casada. Le dije a mi esposo, porque yo sentía como que era todo lo que yo le quería decir a él, yo lo escribí. En vez de defenderme de él, yo lo escribí. El caso que me dice, cuando llego a la casa, me dice mi hija, les platico yo, no, me va a hacer un libro de lo que yo escribí, yo muy emocionada. Y me dice, le digo, pero me dice que la dedicatoria, le dije yo, que es para el Eduardo. Y dice mi hija, no, ¿y por qué para mi papá? Si todos los que vivimos eso también fuimos nosotros. En este caso, escríbeselo a tu familia. Hermanas, mi hija tenía
10 años. Y ya con ese pensamiento, ¿verdad? Dije, no, pues sí, sí tienes razón, que sea escrito para mí, para la familia. Y total que después me habla y me dice, oye, Merari, ¿quién va a escribir el prólogo? Dije, ay, pues tú, le digo, tú eres la que me estás ayudando, entonces tú escribe el prólogo. Y el libro se fue armando así, hermanas, como el prólogo tú y que la dedicatoria. No me gustó el prólogo, o sea, me gustó el prólogo, pero si me decía que le faltaba contenido, y yo escribo en mi casa otro tanto y le digo, mira, quiero que esto le agregues al prólogo, y me dice, no, eso van a quedar como palabras de la autora. Y ahí digo, ¿qué es Gritos en Silencio? O sea, para mí, ¿verdad? Que fue Gritos en Silencio. Y empiezo, me dice, oye, Merari, y unos tenían título, a unos yo le había puesto título, porque todos eran poemas, otros no. Entonces ella me dice, Merari, le digo, pues tú pones título a los demás, ahí vas a tener lo que más o menos habla y ponle. Entonces ya se hizo el índice. Entonces fue dando el libro, ya por cuando corre paz, ya está el libro hecho, ¿verdad? Que aquí lo tengo, hermana, le mandé una foto, pero aquí lo tengo. Y entonces, hermana, yo ahí me di cuenta que ahí había estado Dios. O sea, siempre estuvo, pero no soy la única. He tratado con muchas personas y siento que nos distraen lo que no tenemos, lo que nos pesa, lo que nos cala. Ahí nos enfocamos. Y en vez de voltear, estoy viva. Tengo una oportunidad, o sea, tengo, en mi caso eran 3 motivos, hermana. 3 motivos de lucha, que eran mis hijos. Pero yo me enfocaba en lo malo, cuando Dios siempre estuvo ahí. Y de ahí surgió mi libro, Gritos en Silencio, que yo digo que es un libro frustrado porque ahí está en mi cajón. Tuve una patrocinadora local que la historia está larga, cómo me hizo que yo hiciera algo por ese libro. Fue la psicóloga y me patrocinó 200 libros. Y la gente que me conocía me preguntaba ya después, Merari, ¿y tu libro? Y le digo, ya salió. Yo cargaba en mi bolsa dos ejemplares. ¿Y tu libro? No, pues, aquí está. Yo lo sacaba. ¿Y cuánto? 200 pesos. Dame uno. Hermana, yo no tenía que darles de comer a mis hijos. Yo me los llevaba a la iglesia muchas veces sin cenar y sin almorzar, porque el papá de mis hijos ni me dejaba trabajar, ni trabajaba él. Mi suegra, muy linda gente, mi cuñada, me ayudaron mucho, muchísimo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Se les agradece mucho, yo siempre hablo de ellas, les agradezco mucho, pero mis hijos se levantaban sin almorzar y yo les decía, nos vamos a ir a la iglesia. Si pasa tu tía Rebeca por nosotros, vamos a ir a la iglesia. Y le digo, pero no me vayan a pedir de comer. Yo aquí voy, que van sin comer. Y yo llegaba a la iglesia, me acuerdo, y yo no estaba en el culto, hermana. Yo estaba pensando, mis hijos están sin comer. Y bien sentenciados que no me pidieran. Y el caso que ya después yo conseguía 20 pesos. Y váyanse por una barra de pan tajado y una mortadela. Ya era de comer algo ya hecho, o sea, rápido, porque pues sin almorzar y sin comer. Hermana, si se acuerda que le dije que yo decía, ¿a quién le importan sufrimientos e impotencias? Y de ahí llegaron a comer mis hijos. Cuando salí me acuerdo que vendí uno en la pecera. Me encontré una compañera de la fábrica y me dice, ¿y tu libro? Aquí lo traigo. Y me da 200 pesos. Y yo dije, ¿cómo iba a pensar yo que de mis impotencias, de mis amarguencias, de mis tristezas, yo iba a llevarlo de comer a mis hijos? Así obra Dios, hermana. Así obra Dios. Y pues ahora yo digo, los tiempos son de Dios, el libro ahí está. Este libro
yo lo quiero ver completo. No sé, Dios tiene los tiempos, ¿verdad? A lo mejor la que lo va a venir sacando es Mica, no sé. Pero yo le puse aquí, es algo similar, así como así lo quiero, y yo quiero que termine como quedó después Merari, ¿verdad? Porque yo le platicaba a usted, yo no me reía las fotos, una foto aquí con el papá, y hasta era como que proponte que se te quite el gesto, y ya, me ponía yo seria, y ahora no. O sea, y ahí me di cuenta que ese es un testimonio de vida que yo tengo, que en los momentos más difíciles, cuando tú crees, ahí está Dios. Ahí está Dios preocupado por hacer de ti un instrumento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.